adivina quiénes somos. Y yo no sé quiénes son. Y yo iba a colgar. Pues soy Javier Sánchez y necesito decirte que te acabas de ganar la beca. Y yo, ¿cuál beca? O sea, estaba atónita, ¿no? O sea, no sabía qué estaba pasando. Me fui corriendo al cuarto, me tiré en la cama y fue como, no es cierto, no es cierto. Y empecé a decir grosería. O sea, como festejando de, está pasando y así, ¿no? Y todos del otro lado del teléfono, sí, festeja, te la llevaste. Bienvenidos a este panel, bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy vamos a hablar sobre la arquitectura del presente. La beca Arquitecto Marcelo Zambrano se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes para impulsar arquitectos emergentes en México. Más allá del apoyo económico, la beca funciona como un punto de inflexión que permite acceder a experiencias académicas, culturales y profesionales, que amplían la mirada y transforman la práctica arquitectónica. Hoy nos acompañan dos arquitectos que representan distintas generaciones de esta beca. Diego Ricalde, becario del 2007, como mencionó Sayuri, y Paola López, becaria del 2017. A través de sus experiencias queremos entender cómo este programa ha mantenido continuidad e impacto en el tiempo y cómo iniciativas como esta fortalecen el ecosistema de la arquitectura en México. También vale la pena ubicar esta conversación dentro de una visión más amplia. CEMEX ha impulsado la arquitectura desde distintos frentes como la Cátedra Blanca, el Premio Obra CEMEX y la propia beca Arquitecto Marcelo Zambrano. Son esfuerzos que muestran una apuesta a largo plazo por el pensamiento arquitectónico, la innovación y la formación de nuevas generaciones. Queremos agradecer a CEMEX por apoyar a Cuadrante y por hacer equipo en impulsar las industrias creativas desde Nuevo León. En este episodio de Designaholic, Jorge Diego modera una conversación acompañada de dos generaciones reconocidas por la beca Arquitecto Marcelo Zambrano. Los arquitectos Diego Ricalde y Carla Paola López reflexionan sobre el presente de la disciplina, los retos de las nuevas generaciones y el papel que juegan iniciativas como la beca Arquitecto Marcelo Zambrano y CEMEX en la construcción del ecosistema arquitectónico en México. La arquitectura del presente es una colaboración entre Designaholic, Cuadrante y CEMEX que busca profundizar la conversación sobre este apoyo como plataforma para arquitectos emergentes en México y cómo representa una oportunidad para acceder a redes internacionales, nuevas herramientas de pensamiento y experiencias que terminan transformando la práctica profesional. Cada año, Cuadrante transforma Monterrey en un punto de encuentro para el arte, el diseño y la arquitectura. Durante 10 días, la ciudad se llena de exposiciones, conferencias, recorridos, ferias y experiencias que conectan a quienes imaginan y construyen la cultura contemporánea. Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2026 celebraremos la quinta edición de Cuadrante. Y si tienes un proyecto, exposición, intervención, charla o iniciativa creativa, esta es tu oportunidad de formar parte de la agenda. Participar en Cuadrante no tiene costo. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de junio en cuadrantemty.com. Súmate a Cuadrante. Me gustaría que nos contaran brevemente en qué momento de su vida profesional estaban cuando aplicaron a la beca Arquitecto Marcelo Zambrano. ¿Qué estaban buscando en ese momento? En mi caso fue muy particular y hasta cierto punto muy privilegiado. Cuando le anuncié a mis padres que quería estudiar arquitectura, mi papá me dijo, si vas a tomar esa decisión, hazla con conocimiento de causa. Entonces, mi padre era también arquitecto, le habló a algunos amigos y les preguntó si alguno me podía... Yo estaba en la preparatoria, terminando primer año de preparatoria, y si alguno de sus amigos me podía los veranos alojar en su taller para que yo supiera si verdaderamente me gustaba eso. Entonces, realmente empecé a trabajar o empezar a aprender este oficio en un taller de algunos de los amigos de mis papás desde muy joven. Y bueno, pues ahí digamos que empezó un poquito la trayectoria, ¿no? Después pasó todos los años de la universidad. En mi caso en particular, además me tocó una huelga en la Universidad Nacional, entonces eso se alargó también un poquito. Momento en el que regresé, estábamos en huelga y llegó un día mi papá a mi cuarto y me dijo, ¿qué haces ahí de flojo? Ponte a hacer algo. Y entonces regresé a trabajar y para bien y para mal, hoy me cuestiono mucho eso y ahorita igual regresamos a eso, pero para bien y para mal me involucré mucho otra vez en un despacho de arquitectura
Y para mí los últimos 2 años y medio de la carrera, pues era ir a que dieran las instrucciones el primer día del semestre y regresar el último día del semestre con la entrega. Cosa que, insisto, para bien y para mal, hoy me doy cuenta que dejé pasar, digamos, como la mitad de mi vida universitaria por trabajar, ¿no? Pero bueno, en el otro lado de la moneda, pues fui, digamos, como aprendiendo de otra manera el oficio, más, digamos, como práctico en una oficina. Y ya terminé la carrera. Tenía siempre la intención de hacer un estudio fuera del país, pero no tenía necesariamente los recursos para hacerlo. Estábamos platicando ahorita con Paola, y lo decía ahorita también ahí en la entrevista, que probablemente podría haberme ido a hacer estos estudios, pero hubiera sido una circunstancia completamente distinta, una circunstancia en la que no hubiera tenido el 100% de la atención puesta en los estudios de maestría, porque tendría que haber estado pensando también en paralelo en otros temas, ¿no? Financieros, etcétera. Entonces empecé a trabajar para ahorrar dinero para poderme ir, y en ese momento yo llevaba ya titulado 4 años, y fue en ese momento en el que me avisaron, es un mundo que parece de la prehistoria porque no había redes, etcétera. Entonces recibí una llamada de teléfono, cosa que ya pasa muy pocas veces. A línea fija. No, sí era un celular, pero era cuando los celulares no sonaban 45 veces al día, que solo son los bancos. Entonces sí contesté, y era una persona del consejo que me dijo: oye, sabemos que pues tú tienes la idea, la intención de irte a estudiar al extranjero, y CEMEX está por lanzar esta beca, entonces para que estés atento a la convocatoria y que se difunda y no sé qué. Y bueno, en ese momento de mi desarrollo, digamos, profesional, si es que eso existe, apareció, digamos, esta oportunidad. ¿Y qué inquietudes tenías? O sea, ¿viste esta beca como una oportunidad ya sabías a dónde te querías ir, o a partir de la beca fue que empezaste a pensar todas estas cosas? No, sí, ya más o menos tenía decidido a dónde. Yo lo que siempre digo es que además de la escuela también seleccionas la ciudad a la que te quieres ir, porque la formación no es únicamente lo que recibes de información en la escuela, sino también pues toda la experiencia de vida en otro sitio, ¿no? Entonces, en mi caso fue Londres, y yo sí tenía muy claro que no quería que fuera Estados Unidos, que prefería, digamos, que si se podía, que fuera Europa. Y Londres me parecía entonces pues una ciudad muy cosmopolita, muy vibrante, con una escena cultural muy interesante. También en ese momento en particular era como el hub de la arquitectura internacional. Estaba en boga hacer proyectos en el Medio Oriente, ¿no? Y todos los despachos que hacían arquitectura con renders abstractos. Sí, con renders y formas abstractas, etcétera. Pero qué bueno que tocas el tema, porque otra de las cosas que me hizo elegir no solo la ciudad, sino la escuela y el programa en particular de maestría, era que yo consideraba que la formación que había tenido en la Universidad Nacional, en donde estudié, era una formación, digamos, muy moderna. Y también las oportunidades que había tenido de trabajo en los despachos en México eran muy como de esa escuela. Y me sentía hasta cierto punto cómodo con ese mundo. Pero sabía que la arquitectura siempre ofrece un abanico muy, muy amplio, y intencionalmente decidí escoger un programa que era completamente, a mi visión de entonces, era completamente antagónico a eso que había yo ya, digamos, aprendido, o por lo menos ya había estado inmerso en eso por algunos años. Y entonces tomé esa escuela, la IA, y en particular el programa de laboratorio de diseño digital en arquitectura, en mi manera de verlo, para como complementar ese abanico, ¿no? O sea, casi que según yo me estaba yendo como al otro extremo, y en mi manera de verlo, estas dos experiencias académicas se podían pues complementar, digamos, darme más herramientas para entender la arquitectura de una manera pues más completa, si no es que compleja,
tener más herramientas también para poderte enfrentar a diferentes retos, y tener como ese como yin y yang de dos cosas que son aparentemente contrarias, pero que en realidad se acaban complementando muy bien en mi manera de verlo. Excelente. ¿Y tú, Paola? Tú de otra generación por completo, sí. 10 años después, 2017. Sí. ¿Dónde estabas tú en ese momento de tu carrera profesional y qué inquietudes tenías? Sí, esta historia es muy chistosa, pero yo estaba justamente en una crisis por no saber si dejar el despacho en el que estaba trabajando, porque recién ya llevaba unos 3 años en ese despacho, pero era un lugar en el que me gustaba mucho estar. Estaba creciendo en lo profesional dentro del despacho, pero también siempre tenía esta idea de irme a estudiar a la maestría. Y siento que en el momento pues de esta crisis se está muy sometida a esta crisis al hecho de que para mí va a ser casi imposible ir a pagar una maestría o estar en otro país. No, en lo económico a mí siempre me resultaba algo bastante complicado, lejano. Y entonces también, o sea, era como puede ser que pase o no pase. Entonces no puedes dejar el despacho, necesitas seguir ganando dinero, necesitas seguir creciendo en lo profesional. Y al mismo tiempo estoy haciendo un concurso que se llamaba Paseo Urbano Monumento a la Madre, alternamente al trabajo que tenía en el despacho de paisaje en el que estaba trabajando. Entonces tenía 3 proyectos, ¿no? Trabajar en el despacho en el que tenía ya varios años, luego la noche era ir a trabajar el concurso y en los espacios libres estar haciendo el CV, armando todo el portafolio y aplicando a las maestrías. Yo recuerdo que apliqué por lo menos a 3 universidades. Yo me quería ir a Australia, pero sí fue como... ¿Por qué te querías ir a Australia? Quería conocer el país, o sea, que quería conocer el continente, quería conocer la naturaleza. Yo siempre tuve esta tendencia a buscar maestrías que tuvieran lado natural, ¿no? Y cuando encontré que existía arquitectura del paisaje, en lo que había, porque antes no había ChatGPT, toda la IA que ahorita te da todas las respuestas, yo encontré las 3 mejores escuelas de paisaje. Una estaba en Australia, otra estaba en Edimburgo y la otra estaba en Barcelona en el 2017. Entonces, pues apliqué a las 3. Mientras estoy en el proceso con la de Australia, queda algo trabado por ahí por cuestiones del idioma. Recuerdo que necesitabas un puntaje así súper alto y también sé que, bueno, es una cuestión medio difícil para entrar a Australia, pero aún así paso los primeros filtros, ¿no? Recuerdo que me quedó el último. Me aceptan en la de Edimburgo y me aceptan en Barcelona, pero yo festejaba con una fiesta como de, bueno, pero no creo que me pueda ir, ¿no? Entonces sigo haciendo el concurso y ganamos el concurso. Quedamos finalistas, nos vamos a un concurso, pero esto es un proyecto gigantesco que hicimos en colaboración con otras oficinas, pero es un proyecto que de repente a mí me envalentona y renuncio al despacho de paisaje con el que estaba trabajando y me quedo de lleno produciendo el concurso. Mientras era día y noche trabajando para el concurso, afortunadamente este concurso sí dio una bonificación por pasar a finales, que era con lo que nos manteníamos. Entra la llamada igual por teléfono, que ahorita, o sea, me acuerdo y me da escalofríos porque estábamos desvelándonos y no habíamos dormido. Era creo que en la tarde y me marcan y no sé si tú ya estabas en esa mesa de la llamada, pero estaban todos los jurados. Adivina quiénes somos. Y yo no sé quiénes son. Yo ya iba a colgar. Pues soy Javier Sánchez y necesito decirte que te acabas de ganar la beca. Y yo, ¿cuál beca? O sea, estaba
atónita, ¿no? O sea, no sabía qué estaba pasando. Me fui corriendo al cuarto, me tiré en la cama y fue como, no es cierto, no es cierto. Y empecé a decir grosería. O sea, como festejando de, está pasando. Y así, ¿no? Y todos del otro lado del teléfono, sí, sí, festeja, te la llevaste, te la llevaste. Y fue una locura. O sea, fue muy bonito. No me la creía. E incluso recuerdo que cuando estuve aplicando para la beca, un colega, que ahora sigue siendo mi colega y amigo, me dijo, estás soñando muy, muy en grande, Pau. No, o sea, no. Yo me acuerdo mucho que me cachó que le estaba haciendo en la computadora mientras estaba trabajando. Y me dice, no, Pau, eso está muy, muy lejos, ¿no? Y cuando la gané, fue de las primeras personas a las que les avisé, ¿no? Sigue siendo un buen amigo, pero recuerdo que era algo que no estaba en mi mente como alcanzable. Y se dio, o sea, mientras incluso estaba haciendo todos el proceso para la beca, para la maestría, seguía haciendo el concurso. Seguía el proceso del concurso, se construyó. De hecho, es un proyecto muy bonito sobre reforma. Tiene sus altos y bajos, claro, pero mientras estaba haciendo ese concurso, yo ya me estaba yendo a la maestría en el 2017 a Barcelona. Muy bien. Y bueno, justo, muchas veces cuando hablamos de una beca, hablamos de un apoyo económico, pero la beca Arquitecto Marcelo Zambrano es mucho más que eso, ¿no? Y quiero que nos platiquen un poco sobre qué puertas se abrieron, cómo esto fue un punto de inflexión para ustedes y su carrera a través de ser parte de este grupo seleccionado de arquitectos de tantos años, ¿no? Justo estábamos platicando que para mí arrancó despuntando mucho la carrera. O sea, son muchas cosas, pero la vinculación que yo logré hacer desde los jurados con las personas que conocí en todo el proceso, otros arquitectos u otras personas interesadas también en la maestría de arquitectura del paisaje, o también todas las personas que conocí en el mismo máster, y luego encontrarme con que profesores que yo tenía en la maestría también tenían vínculos con personas en México, con gente del jurado, con otros colegas, con colaboradores. A mí me abrió un mundo de oportunidad. O sea, creo que el panorama aún se abrió más, y no solamente con la oportunidad de hacer la maestría, ¿no? De cómo ya desarrollar tu profesión a niveles de tejido, o sea, como en un nivel de red impresionante. Es lo que estamos hablando ahorita afuera, que es lo que más agradezco ahora, porque ves a estas personas como colaboradores, como clientes, como apoyos, todas esas personas a las que empiezas a conocer desde que entras en este tema de ganarte la beca. ¿Crees que la beca te dio cierta validación ante el gremio? Sí, o sea, yo creo que cuando tienes el foco, y en mí en lo particular, creo que hace 10 años la arquitectura de paisaje estaba recién, o sea, era una línea de la arquitectura que se estaba reconociendo, que ya existía, ¿no? Y ya teníamos bastantes elementos que representaban a México, pero recuerdo mucho que fue un boom, ¿no? O sea, la beca a mí me ayudó mucho también a hacer, por difusión, por pláticas, por reuniones, que esta línea de la arquitectura se diera a conocer inmensamente. Diego, y bueno, que nos platiques tu perspectiva, pero también me interesa saber qué experiencias tuviste que dices, híjoles, esto no hubiera sido posible si no hubiera sido a través de la beca. Bueno, un poco contestando el anterior, creo que sí, efectivamente no es nada más el apoyo económico, que ayuda mucho, sin duda, ya lo dijimos. Por ahí hay esa frase así como medio de redes sociales que dicen, bueno, el dinero no resuelve la vida, pero salir a correr con tenis ayuda, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero no es solamente el apoyo económico, y quizás se conecta un poco con la otra cosa que preguntabas. También es de alguna manera un respaldo. Para mí, a nivel personal, haber ganado la beca también significó ese, por un lado, como reconocimiento, que a lo mejor entre que no te lo mereces o crees que no te lo mereces, es una mezcla ahí extraña
entre esas dos cosas, porque cuando tienes, independientemente de que yo llevaba algunos años aprendiendo en unos despachos, pero yo no tenía necesariamente ninguna producción propia profesional. Sí había algunos experimentos ahí académicos y algunas oportunidades, pero no tenía, digamos, una obra personal, ¿no? Entonces, tener como ese reconocimiento de arquitectos a los que admiras, yo admiré mucho a los que ya no están en el consejo y sigo haciéndolo con los que están, y que esas personas de alguna manera con tu portafolio en ciernes lo vean y digan, bueno, pues vale la pena apoyar a este individuo y lo único con lo que te comunicas con ellos es a través del material de la aplicación, es decir, con tu portafolio y sobre todo el ensayo es muy importante. Entonces, sí, cuando te avisan que fuiste seleccionado, es eso, ¿no? Como sentir ese respaldo. Y entonces tienes ese respaldo y al mismo tiempo esa proyección hacia adelante. Y coincido con Paola que también pues una de las cosas más increíbles que detona, digamos, la posibilidad de ganar la beca es acceder a la maestría y acceder a toda esa experiencia en donde otra de las grandes cosas que ganas no es nada más el título y un sello, sino que es toda esa red de personas profesionales, compañeros que conoces, que en estas escuelas generalmente además es una comunidad internacional. Entonces encuentras en un punto específico en la geografía del mundo, encuentras a gente que viene de muchos lados, ¿no? Y entonces hay esa especie como de crisol de culturas, de intereses, de argumentos, de discursos. Por supuesto, pues no conectas necesariamente con todos, pero con quienes sí. Yo hoy puedo decir que 2 o 3 de mis compañeros de la maestría son pues, de mis mejores amigos que ¿no? Los sigo viendo y seguimos viajando juntos y seguimos hablando de arquitectura y seguimos criticando un montón de cosas. Y creo que eso es quizás como el tesoro uno de los tesoros más grandes que están dentro del cofre de la beca de alguna manera también. En cuanto a la experiencia, la otra cosa que preguntabas, tengo que decir que el programa que yo elegí es un programa muy particular que comparado, digamos, con las otras maestrías de la misma escuela, requería de una voluntad de inversión de tiempo muy fuerte en el estudio, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, yo prácticamente me la pasé 2 años de mi vida encerrado en un sótano con 2 computadoras enfrente, comía con el teclado ahí enfrente, tratando de hacer cosas, ¿no? Entonces, a pesar de estar en Londres y toda esa escena cultural y dinámica y bla, mucho de ese tiempo en realidad estuvimos yo y mi equipo, junto con el resto de los alumnos de esa maestría, pues prácticamente encerrados. Por aquí hay alguien que también la estudió, no me dejará mentir, pues prácticamente encerrados ahí en el estudio. Yo estaba en un sótano y veía unas ventanas que daban a un patio inglés, y vi pasar pues 2 veces las estaciones del año a través de esas ventanas. A veces había sol, a veces nevaba, a veces llovía. Bueno, casi siempre llovía. Y nada, ¿no? Entonces, todas esas experiencias, esos momentos wow, pues en realidad sucedieron ahí adentro del estudio, que por otro lado, también eso es a lo que vas, ¿no? Bueno, y hay pues un sinfín de experiencias, algunas más cómicas, otras no tanto, pero todas se dieron como en el contexto de ese sótano. Tanto que hasta teníamos una bandera, se llamaba la República del Sótano, The Republic of the Basement, y le hicimos su bandera y su símbolo y no sé qué, y teníamos pasaportes para que los de otros equipos o de otros pisos del edificio pudieran entrar, etcétera. Entonces hay un montón de anécdotas así. Y también pues muchos momentos, digamos, de transformación y descubrimiento, sí, digamos, en la parte más académica, que también eso es a lo que vas, ¿no? Y pues son un sinfín y conforme va pasando el tiempo te van cayendo los 20. De pronto a lo mejor cuando estás en ese momento no te das cuenta. Y otra de las cosas, digamos, que detonó también la beca fue la posibilidad de que regresando a México me involucrara yo a dar clases en la cátedra y también en otros espacios, pero en la cátedra que lleva un buen tiempo, y la oportunidad de poder dar clases
es muy evidente cuando te caen esos 20, porque cuando tú estás hablando con los alumnos, de pronto dices, y te acuerdas de ese momento en el que como que entró la ficha en tu cabeza, en la maestría, ¿no? Y, me acuerdo que, no sé, en un proyecto tal pasó esto, o el tutor o el profesor dijo esto otro, o el crítico de la entrega final nos dijo que no sé qué, y entonces vas haciendo como esas conexiones. Entonces creo que esos momentos, digamos, wow, o esos momentos interesantes, importantes, sucedieron, pero también como que siguen, es como una reacción en cadena, porque siguen al día de hoy y seguramente seguirán, digamos, hacia adelante, porque sigues como en esas iteraciones, yendo hacia esos momentos en donde tú sí tuviste un momento en el que entendiste alguna cosa y luego cuando la compartes, incluso la vuelves a entender desde otro lugar, desde otro momento, y vuelve a ser como un momento especial. Claro, y bueno, el que ustedes estén aquí sentados habla de que las experiencias también continúan después de los estudios y que este grupo selecto de los que se ganan la beca pues se va alimentando, va creciendo y hay una comunidad muy fuerte y una relación muy fuerte con CEMEX que continúa, ¿no? El hecho de que ustedes aquí con tantos años después de haber hecho la beca sigan involucrados pues habla muy bien también en ese sentido. Y bueno, ambos mencionaron de una u otra forma que, y también por la naturaleza de ser una beca para estudiar un posgrado, ¿no? Que en el momento donde tomaron la decisión de hacerla estaban pues apenas empezando, apenas construyendo una voz propia dentro de la arquitectura, que es algo bastante importante. Quiero preguntarles cómo ayudó la beca a que pudieran justo eso, ¿no? Como tener el tiempo y tener pues no sé si es como el tiempo para poder desarrollar esa voz en estos programas. Su voz como arquitectos. Yo siento que, bueno, un poco viene desde ahí, ¿no? Retomando lo que decía Diego, como no te la crees, o sea, desde el principio no te la crees, entonces siento que desde el momento en que vas entrando al sistema de los ganadores, vas consolidando dentro de tu personalidad ese elemento que es no sé si llamarlo como un poder o como una credibilidad en ti o no sé, pero entonces eso se va como consolidando en el transcurso de tu carrera, bueno, en mi caso, y te ayuda mucho ahora sí con el tiempo y también con las experiencias que vas adquiriendo y proyectos a poder darle ese valor de lo que significó la beca para ti, la experiencia de la maestría a cada proyecto. Yo siento que desde ahí vendría como cómo transmití la voz de haber sido ganadora a mi profesión. En cada proyecto está implícito el que sí se pudo, o sea, como el sí es creer en ti, creer en tu trabajo, en cada nuevo proceso, en cada nuevo reto y recordar que así como no te la creías que sucedió en la beca o en la maestría, pues se siguen dando cada vez más oportunidades oportunidades para volver a inyectar esa voz que al principio no sabías que existía, pero se fue forjando en el transcurso de tu crecimiento profesional. ¿Y hubo algún momento donde tú dijiste, esto soy, ya tengo claro que soy y soy esto? Bueno, hasta ahora todavía es complicado, pero creo que es porque todo cambia, ¿no? Justamente los tiempos de hace 10 años cuando gané la beca no son los mismos de ahora y siento que eso es lo valioso. O sea, como que tener presente que de lo que eres capaz, pero también saber adaptarte
a cada momento que estás viviendo, ¿no? Y a los retos que están apareciendo a cada momento. Yo siento que no podría decir que ahora reconozco y sé quién soy y podría responder de una manera tácita, pero creo que me gusta así porque cada vez que me doy cuenta evoluciono de una manera diferente y eso me dio, y es algo que me dio la beca y la experiencia del extranjero, ¿sabes? O sea, y como compartir pensamientos, compartir miedos con otras personas que están exactamente igual que tú, pero no sé, de Alemania, de Barcelona, de Estados Unidos. O sea, es impresionante que todos estamos un poco metidos en el mismo hoyo, pero necesitas escuchar a otras personas y siento que está padre evolucionar. O sea, no, claro. Todavía no estoy segura de decir que ya. Y se vale. Diego, tú, ¿cómo crees que se puede construir una postura auténtica más allá de una estética reconocible, ¿no? Hablando de generar esa voz propia. Seguramente sí se puede. Lo que no sé es si ese debe ser un objetivo y sobre todo si debe ser un objetivo fijo. En mi experiencia, y conectando con la pregunta anterior que hacías, creo que si llegara el momento en el que dices, bueno, ya entendí quién soy, ya entendí cuál es mi discurso, creo que ahí se acabó el juego. Entonces, y yo particularmente la maestría que hice, primero por también la carga de trabajo, era en equipo, entonces siempre había esa colaboración, ese diálogo. A veces el diálogo se convierte en pelea, en discernimiento, en reflexión, en llegar a puntos de acuerdo. Entonces, esa como postura, en realidad, en mi experiencia, nunca es mía. Y creo que en una disciplina como la nuestra, realmente nunca es tuya. Porque la arquitectura nunca se hace solo. Siempre trabajas con otros profesionales, siempre hay un equipo, siempre hay trabajadores, hay clientes, hay circunstancias, hay normas, hay un montón de cosas que se mezclan y entonces creo que realmente no sé si hay como una postura, pero en mi cabeza yo evito construir ese castillo porque creo que si llegara un momento a decir, esta es mi postura, creo que se acabarían las preguntas y entonces me parecería muy aburrido. Y en el caso de la oficina, que también tengo 3 socios, es un poco lo mismo. Nosotros también, una cosa que sí hacemos es justo como evadir, darle vueltas a esa figura de la que hablas. Reconocemos y admiramos a muchos arquitectos que construyen su obra a partir de hacer siempre el mismo proyecto en el buen sentido, ¿no? O sea, como esta cosa como del cuerpo de trabajo y cómo se construye el discurso de la arquitectura de una oficina y cómo puedes encontrar como esos factores comunes a lo largo de cada una de las obras y esta postura o búsqueda, en el mejor de los casos, siempre como enfocada de la misma manera. Y nosotros quizás por no trabajar de manera independiente, pero también porque activamente creemos en eso, siempre andamos dando bandazos, ¿no? Un proyecto no se parece al anterior y el otro prueba otra cosa. Y esa es la manera en la que nosotros nos mantenemos divertidos, pero también nos mantenemos, o sea, no nos ciclamos, digamos, tratamos al menos, probablemente visto desde fuera dirás, seguro que sí, o tendrán ejemplos que demuestran que sí, a lo mejor repetimos muchas cosas, pero tratamos al menos de aprovechar cada oportunidad como para explorar una cosa diferente. Y entonces esa postura de la que hablas, creo que es un concepto que está en constante construcción, pero también en constante destrucción. Porque no es un punto fijo. O sea, otra vez volviendo al principio, creo que cuando crees haber llegado a un punto fijo, se acabó la historia. Claro. Excelente respuesta y creo que tal vez la postura es esa, ¿no? O sea, es el ser siempre cambiante, es el estar siempre buscando nuevos horizontes, ¿no? Y ahorita mencionabas el tema de colaboraciones.
¿no? Y creo que ese es otro punto clave, ¿no? Que nos platiquen como qué colaboraciones, qué vínculos, qué oportunidades surgieron a partir de la beca para ustedes. Yo tengo en mente algo que me pasó muy, muy, muy bonito en la maestría, conocer a mi equipo como de trabajo de la maestría, que eventualmente se hicieron como colaboradoras, pero también muy buenas amigas. Es una amiga Valentina italiana y Estela de Alemania. Pero esta colaboración fue ¿cómo podría decirlo en palabras? Fue una bomba que detonó un sinfín de ideas y de proyectos porque éramos 3 culturas totalmente diferentes. ¿Cuáles? Mexicana, italiana y alemana. Entonces, escuelas totalmente diferentes, edades diferentes. La chica alemana era muy joven, luego seguía Valentina y yo era la más grande. Pero logramos hacer cosas impresionantes que en el mismo máster, o sea, tuvimos menciones de honor. Hay un proyecto muy bonito en donde, bueno, como paisajistas, te toca hacer proyectos a largo plazo, pero largo plazo de que 200 años y tienes que justificarlo. Entonces, antes de la pandemia, nosotros habíamos propuesto, es muy largo el proyecto, pero lo importante y lo divertido fue que nosotros lográbamos identificar que en algún punto en las orillas de Barcelona regresarían los flamingos, porque en algún momento hay un plancton que se va a desplazar y va a llegar a las orillas de Barcelona y los que comen los flamingos, entonces se verán atraídos a consumirla. Entonces tú haces proyectos así grandísimos y entonces las 3 éramos como, sí se puede, ¿no? En COVID, cuando todo el mundo se encerró, apareció un flamingo enfrente del delta de Barcelona. Y yo ya estaba de regreso en México y les mando mensaje a mis amigas, bueno, que esta experiencia o esta colaboración nos llevó a hacer proyectos por gusto, porque estamos locas y porque de repente a Estela se le ocurre como, ¿ya vieron el concurso que está en Tirana, en Albania? ¿Lo hacemos? Arre, lo hacemos. O sea, lo hacemos por exploración, porque también la maestría a mí me dio esta como oportunidad de no ver las cosas en un momento, sino como yo diseño en el tiempo. Digo, todos los paisajistas creo que lo hacemos así. Y creo que además de que la colaboración con Carlos, que es mi actual socio en PAR, siempre ha sido como la más clara, pero digo que es la más divertida y la de más exploración esta que llevo todavía con estas amigas. Hay una que ya se nos perdió porque uno de los proyectos que nosotros hicimos juntas la llevó al doctorado en Rimini, en Italia. Pero es una locura. Excelente. Diego, ¿algo que nos compartas tú? No, estaba pensando mientras Paula hablaba que otra vez, o sea, yo creo que la base de la disciplina de arquitectura, de diseño en general, siempre es colaborativa, aunque a veces no lo podamos ver, pero creo que siempre, y además hay como diferentes capas, digamos, de esa colaboración. Un poco lo mismo, o sea, yo sigo colaborando con mis compañeros de la maestría, y no solo colaborando en términos de hacer proyectos juntos, simplemente mantener, que también los hacemos, pero mantener la comunicación, seguir haciéndonos preguntas, seguir compartiendo de pronto reflexiones, lecturas, películas, qué sé yo, cosas que te siguen como alimentando como persona, sobre todo. Y la otra cosa, donde creo que de pronto hay algunas personas quizás, no sé si es por un tema de corte académico o de dónde viene, pero que todo el tiempo estás buscando como esas colaboraciones, ¿no? Y entonces creo que, por ejemplo, también la oportunidad de dar clases, también es eso, ¿no? O sea, a propósito de la Cátedra Blanca, la oportunidad de estar ahí también es pues, seguir dándole vueltas a la disciplina, a veces sin el peso, digamos, de la realidad, de la oficina, de las responsabilidades de no sé qué, y aprovechar ese espacio con los estudiantes para, en realidad,
uno en teoría debería enseñar cosas y probablemente una que otra se escapa por ahí, pero en realidad lo único que haces es seguir, es esa tendencia, digamos, a seguir colaborando, a seguir rebotando ideas, a seguir explorando cosas, ¿no? Ayudado, digamos, o en colaboración con los estudiantes en ese caso, ¿no? Entonces, y nada, también a propósito de las colaboraciones, también la arquitectura en ese sentido es muy generosa en muchos aspectos porque puedes colaborar, o sea, tiende como estos puentes temporales también entre generaciones. Entonces, ya sea que desde la oficina pues te habla un colega de otra generación quizás más arriba y te invita a hacer un proyecto o no, y colaboras, o a lo mejor alguien de tu misma generación de pronto tiene mucha chamba y entonces le sobra un proyecto y te dice, oye, pues vamos a hacer juntos, o incluso de pronto pues hay gente que pasa por tu oficina y tú estás en esa misma situación, a veces en las que a lo mejor no tienes o tiempo o el equipo necesario para atender el proyecto y entonces echas mano de la siguiente generación. O sea, hay una cosa como transgeneracional de la propia disciplina que permite esas colaboraciones, digamos, no es tan así, pero lo voy a decir así, hacia arriba y hacia abajo. Y lo mismo, eso digamos profesionalmente, pero también sucede en otros ámbitos, ¿no? Como o de pronto en alguna bienal, o te invitan a un jurado, o te invitan a un premio. Y entonces todas esas discusiones, todas esas reflexiones, a veces, por ejemplo, sobre trabajos de alguien más, pues te siguen siendo colaboraciones y te siguen alimentando, ¿no? Y sí, lo que decía Paula también es impresionante. O sea, la oportunidad de irte a poner vas a un lugar que en realidad es como un hub hiperconectado, que luego, aunque te vas, ya sigues formando parte como de digamos, de esa red, ¿no? Ahorita, mientras hablamos, en la Ciudad de México, por ejemplo, está habiendo unas charlas organizadas por una universidad de California. Y esa persona, pues es una persona que conocimos justamente por haber estado en la maestría y pues eso va construyendo ahora, digamos, con las redes y toda la comunicación que hay, pues sí va construyendo algo que creo que, o sea, una red académico, profesional de comunicación que creo que es súper interesante. A veces incluso creo que poco como que la descalificamos o no se le saca el provecho o el potencial más bien que ofrece, pero yo creo que es una de las colaboraciones más ricas y es como una colaboración constante, aunque a veces no estás haciendo nada, pero hay esa como condición de simplemente tener la conexión abierta. Claro, y poder rebotar ideas, poder pues, tener gente que entiende de dónde vienes, ¿no? De dónde viene ese proceso de pensamiento que se forja en una maestría, ¿no? Y eso es también como un vínculo muy, muy fuerte. Ahora, ya para cerrar, última pregunta. Justo ahorita mencionabas el tema de nuevas generaciones. Vemos en la audiencia mucha gente joven también y la naturaleza de la beca pues también es para gente más joven que nosotros. ¿Cuáles creen que son los retos más importantes para las nuevas generaciones de arquitectos en el país? Tenemos que cerrar con una pregunta de este tipo porque son las que nos dejan reflexionando. Yo creo que, o sea, me encantaría responder largo y tendido, pero para ser concreta, hoy vivo como una transformación también en lo personal, lo profesional, y que creo que si yo fuera joven, o sea, lo voy a poner en esa perspectiva, ¿no? Porque yo creo que todos tienen intereses, necesidades completamente diferentes como para hacer algo muy general, pero creo que todo lo que está pasando en el mundo te pone un poco más como a hacer conciencia de hacia dónde quieres ir de verdad, ¿sabes? O sea, como vamos a poner en realidad en cuestión tu ética, ¿no? O tus valores en realidad. O sea, como creo que ahorita siento que no es como un consejo, sino el reto es que te arraigues muchísimo a lo que crees, a tus valores, a
a ser coherente, buscar desde ese lugar, seguir adelante, ser valiente, resistir. Me encanta la palabra resiliencia, pero como soy paisajista ya la tengo hasta acá. Pero ser resiliente y aprender a transformarte y adaptarte. O sea, creo que eso va a ser lo más importante a partir de lo que está pasando ahora. Y colaborar, o sea, pedir siempre apoyo, pedir siempre ayuda en lo profesional. O sea, creo que generaciones antes era difícil que pasara. Luego me acuerdo que en mi generación ya se siente la colaboración y la comunidad, pero yo creo que aquí es crucial. La organización va a hacer que logremos cosas increíbles, o sea, impresionantes. Creo que también desde ahí es como aprender como jóvenes a organizarnos. Bueno, yo ya no soy tan joven, pero a organizarnos y a planear. Excelente. ¿Y tú, Diego, algún reto? O sea, tú que estás en la cátedra, tienes contacto intenso con arquitectos jóvenes, ¿qué retos ves que se van a enfrentar o que se están enfrentando hoy en día? A mí me encantaría ser breve, pero nunca me sale. Entonces, unos minutitos más de paciencia. Creo que el momento actual pone, entre muchas otras cosas, una situación interesante, y el lugar en el que estamos la vuelve muy compleja. Por supuesto, hay pues toda la transformación de las redes, de la inteligencia artificial, etcétera. O sea, hay como todo ese input que viene, y pudiera parecer que es muy fácil irse, digamos, como por ese camino, ¿no? Pero por el otro lado, y es muy atractivo y tiene una potencia increíble. Pero por el otro lado, yo estoy convencido de que México, a diferencia de otros países, hace ratito también hablábamos hablábamos de Italia, en donde cuando tú ves el territorio, pues ya está construido y la sociedad está decreciendo. Entonces ahí se pone la pregunta para los arquitectos de qué hacer, ¿no? O sea, ya no hay oportunidades para hacer proyectos nuevos, se construye poco, hay un montón de cosas construidas. En el caso de Italia, y que no es muy distante al de México, hay mucho patrimonio que también se ha hecho todo un esfuerzo por conservarlo. Ahora, por ejemplo, también otro tema como emergente que yo antes no veía tan claramente, y intereses de los chavos, es el interés en el patrimonio, que me parece muy coherente incluso con el tema ecológico, porque ya entendimos desde la arquitectura que no podemos seguir explotando los recursos naturales del mundo y que hay que aprovechar lo que ya tenemos, etcétera. Entonces, ¿cómo resignificas y cómo le das nuevos usos y cómo le das nuevos bríos al patrimonio construido que ya tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los retos o una de las, más bien de las oportunidades que están ahí y que creo que es súper interesante. Pero entonces en esos contextos académicos de pronto se fomenta mucho la tecnología y aproximaciones distintas a la arquitectura, que ya no es la arquitectura convencional. Entonces, cuando tú ves muchos programas de maestría, incluso de licenciatura, de escuelas en el extranjero, que son esas que para bien y para mal siguen siendo siempre como la referencia de las de aquí, hay, digamos, ese fomento a caminar por el lado de la tecnología y a buscar como esos confines de la práctica arquitectónica, que ya no es la arquitectura convencional. O sea, ese arquitecto que ya no hace casas y edificios, sino es ese arquitecto que publica, ese arquitecto que hace o sea, que publica arquitectura, o que hace foros, o teoría y crítica, o no sé, o sea, ese punto intermedio entre arquitectura y arte, instalaciones, o videos, o robótica, o prototipado, etcétera, ¿no? O sea, como esas actividades que son muy arquitectónicas, pero que están como en el confín de la disciplina y que ya no son el core de la disciplina, digamos, tradicional, convencional. Pero en economías como la nuestra, sigue siendo necesario el perfil del arquitecto convencional, porque a diferencia de esas otras economías, como de las que puse el ejemplo, en México sigue habiendo
mucha necesidad, ¿no? Déficit de vivienda, déficit de espacio público, déficit de infraestructura bien pensada, etcétera. Entonces, creo que uno de los retos es encontrar ese punto en donde se encuentra el arquitecto convencional que sí sigue sabiendo hacer casas y edificios, pero que también está informado de todas esas ramificaciones y de todos esos confines que la arquitectura está empezando a potenciar, ¿no? Entonces creo que estamos como en México, como en otras economías similares a las nuestras, estamos como en un momento medio esquizofrénico porque tienes que apuntar hacia dos lados divergentes. Sí, como que el reto es cómo vemos hacia el futuro sin olvidar el presente, ¿no? Y estar como muy presentes en las necesidades actuales. Sí, o sea, en el ley a lo mejor en proyectos 3 te enseñan robótica, ¿no? ¿Por qué? Porque difícilmente un arquitecto antes de los 60 años y difícilmente también después de los 60 años va a tener una oportunidad de hacer una casa unifamiliar. Entonces tiene que buscar otras actividades que nacen desde la arquitectura, pero que tienen otros objetivos, por así decirlo, o que otras miras. En cambio, el mercado mexicano todavía necesita y mucho al arquitecto convencional, en donde el cuate que sabe robótica puede ser muy importante y lo es, pero también necesita ese arquitecto convencional que diseñe vivienda mínima, que diseñe espacio público, que diseñe multifamiliares, ¿no? O sea, como ese todavía lo necesitamos porque todavía se necesita construir, a diferencia de esas otras economías en donde ya no se necesita construir. Nada más así agregaría, a lo mejor yo estoy totalmente de acuerdo, pero siento que también a la par de que se necesita ese arquitecto convencional, yo creo que también es probar con las nuevas generaciones, háganlo muchachos, pero probar como sistemas diferentes, ¿no? O sea, como el arquitecto convencional funcionando ya en un equipo de paisajista, biólogo, antropólogo y al mismo tiempo cuando arrancas de cero el proyecto, ¿sabes? O sea, como ahora pienso que ya estoy más grande, que si hubiera tenido una colaboración con un antropólogo, por ejemplo, en un espacio público, o sea, qué logro, ¿no? O sea, creo que yo también coincido contigo, ¿no? Creo que a lo mejor es como mirar a nuevos sistemas de creación, nuevos sistemas de diseño, nuevos sistemas de colaboración o como de entender que no eres tú nada más el que va a hacer ya esa casa, ¿no? O sea, ya va a ser un grupo de profesionistas de diferentes disciplinas diseñando para mejorar calidad de vida. Objetivo de dejarnos pensado cumplido. Gracias por su respuesta. Ahora les quiero hacer un par de preguntas rápidas ya para cerrar con consejos para toda la gente que nos acompaña y que está viendo este episodio o escuchando con intención de aplicar a la beca. ¿Qué debe tener claro alguien antes de aplicar? A quemarropa, como salga. Ay, se va a escuchar muy bueno, creer mucho en ti. O sea, yo siento que pese a lo que te digan, pese a lo que tú pienses de ti mismo, pese a las circunstancias que estés viviendo, no sabes, o sea, más bien es como inténtalo. ¿Qué más da? O sea, ya inténtalo, ¿no? Cree en ti. Hay una gran posibilidad de que ganes la beca. Sí, bueno, un poco en el mismo sentido. Una cosa que es cierta es que la competencia es alta, pero creo que no vale la pena autosabotearse de inicio. Entonces, sí, o sea, si tienes el sueño de irte a hacer esta maestría, ya te aceptaron en la universidad, ya hiciste los exámenes, las entrevistas, ya lo difícil ya lo hiciste. Esta beca además tiene una particularidad. Voy a hablar desde mi experiencia, no sé cómo sea ahora, pero creo que sigue siendo así. Es una de las becas que te piden menos cosas como requisitos. Entonces es como de las más fáciles. Entonces, como decía Paola, ya hazlo, no te cuesta mucho más y la probabilidad es alta, aunque la competencia sea dura. Ahora, hablando sobre eso, ¿cómo se prepara una candidatura fuerte?
Bueno, vale la pena y desde el consejo hemos tratado de avanzar en ese sentido, tratar de hacer, y no sé cómo vamos, pero tratar de hacer públicos las aplicaciones que han sido exitosas de los becarios que han ganado, para que quien quiera aplicar, pues más o menos vea por dónde va la cosa. Los requisitos son muy sencillos, son unas cartas de recomendación. Ahora eso se vuelve muy complicado porque ahora con la inteligencia artificial, pues ya uno creería que es muy fácil hacer una carta de recomendación, pero cuando lees 120 cartas de recomendación, cada año, empiezas a tener pues una especie de chip que te permite como identificar a veces, por ejemplo, las que vienen de machote o las que escribió el interesado y el otro nada más le firmó. El que sí escribió, quien recomienda, sí escribió la carta, pero no le echó tantas ganas, o unas que sí se leen así como casi te hacen llorar y como súper honestas, y ¿no? Entonces, escoger bien a quién te recomienda y tratar de que esa recomendación, y no es un tema de extensión de la carta, es un tema como de honestidad que se lee muy rápido. Entonces eso, como escoger bien a quién te recomienda y buscar esa honestidad. El portafolio, pues que muestre de la mejor manera posible tu trabajo, pero también tus intereses y cómo eso se relaciona con la maestría que estás escogiendo. Y por último, hay una pieza que es fundamental, que es el ensayo, que uno pensaría, bueno, ni lo van a leer. Sí, por experiencia personal les puedo decir que cada uno de los integrantes del consejo lee a fondo el ensayo. El día de la deliberación se vuelve a leer entre todos. Entonces esa pieza es súper importante porque muchas veces el ensayo habla mucho más que el portafolio y uno pensaría que es al revés. Claro. Sí, si me dejas contestar Adelante. tantito eso, yo creo que lo acabas de decir, o sea, ser muy auténtico. Yo, o sea, cuando me tocó a mí hacer postular para la beca, o sea, fui yo, ¿no? Y suelo ser muy particular. Ahorita me estoy comportando. Pero recuerdo mucho después en charlas con una de las jurados, que es Jimena, que la quiero muchísimo, Jimena Ogreve. Ella me dijo algo muy importante mientras estábamos celebrando un nuevo ganador. Ella me dijo, algo que me gustó mucho de tu portafolio y de tu CV fue que eras muy auténtica, pero lo más importante, que todo estaba a mano, dibujado. Entonces, puedes, por un lado, hacer muchas cosas con la IA, pero es que, por ejemplo, o sea, si tu expresión es gráfica o si tu expresión es poética o si tu expresión es tal, ponerlo, exponerlo, o sea, eso es lo que te hace grande, ¿no? Y me acuerdo mucho que eso no lo sabía, ¿no? Normalmente nunca te cuentan cómo, por qué ganas o cuál es la clave, pero ella me lo dijo, lo platicamos varios, que había muchísimos dibujos a mano, proyectos y todo a mano. ¿Qué errores evitarías? Creo que no me pasó, para ser honesta, pero yo siento por cosas que me ha tocado ver, mentir. O sea, como no, o sea, falta de autenticidad, ¿no? O sea, decir que hiciste las cosas y no las hiciste. Diego. Lo mismo, el autosabotaje. O sea, Claro. No hay nada peor que rendirte antes de librar la batalla. Entonces hay que hacerlo. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando aplicaste? Me hubiera gustado saberlo antes. No, la verdad es que creo que desde hace 20 años, bueno, quizás me hubiera gustado saber todo lo que iba a venir después. ¿No? Y entonces me hubiera dado más ánimo y más brío para aplicar, que es un poco quizás el objetivo de esto, ¿no? O sea, como exponer y darle visibilidad justo a todo el potencial que tiene, del que hablabas tú, que no es nada más el apoyo económico, sino es toda esta otra abanico de cosas que suceden a partir de ahí. ¿Algo que quieras agregar, Paula?
Ay, no sé, o sea, creo que para mí la experiencia fue como tenía que ser, pero yo creo que foros como estos ayudan mucho a entender cómo es el proceso. Cuando a mí me tocó ganar la beca, pues no había tantas redes sociales, no había tanta difusión en este tipo de medios, ¿no? De hecho, era como más en revistas y tú veías al ganador en papel. Sí. Entonces, yo creo que esto es bueno. O sea, esto es lo que a mí me hubiera gustado tener en el pasado, ¿no? Para ver quiénes habían sido los ganadores y qué pensaban, por ejemplo. Excelente, pues no me queda más que agradecerles. Paola, Diego, gracias por acompañarnos el día de hoy, por platicarnos todas sus experiencias y sobre todo creo que todo el mundo va a salir de aquí o va a terminar este episodio muy animado y decidido por aplicar a la beca. También gracias a Cemex por el apoyo y les quiero recordar un par de fechas antes de cerrar. Premio Obra Cemex, la convocatoria es el 29 de mayo. La beca Arquitecto Marcelo Zambrano cierra el 3 de junio para que estén igual ya con las fechas apretadas, ¿no? Que estén muy pendientes. Y también quiero aprovechar para recordarles que la convocatoria de Cuadrante cierra el 16 de junio. Pueden entrar a cuadrantemty.com para ver los detalles. Como esto es un episodio de un podcast, me voy a despedir. Esto fue un episodio más de Design-aholic. Gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que la conversación continúa en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, donde van a poder comentar, van a poder refutar, van a poder complementar todo lo que Paola y Diego nos compartieron el día de hoy. Ya conocían la beca Arquitecto Marcelo Zambrano, ya conocían estas iniciativas de Cemex, han participado. ¿Qué opinan de los ganadores de años anteriores? En fin, la conversación es muy amplia y los queremos leer en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias. Gracias de nuevo a Sodi y a todo el equipo de Cuadrante y Cemex por hacer esto posible. Nos vemos en la que sigue. Antes de irte, una nota rápida. Además del podcast, dirijo JDE Design Driven Consultancy. Somos un estudio de diseño y consultoría estratégica. Acompañamos a marcas a convertir oportunidades en productos, mobiliario y experiencias, con investigación, estrategia y sobre todo buen diseño. Si quieres ver nuestro trabajo, entra a www.jde.design. Si te gustó este episodio, la mejor forma de apoyar el podcast es suscribirte. Nos encuentras en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Y no te pierdas del newsletter. Una vez a la semana, lo mejor del diseño directo a tu inbox. Link en la descripción. Comenta y comparte. La conversación sigue contigo.